Bueno, ya a mí muchos me conocen, Carlos Veloz de República Dominicana, analista estadístico, aeronáutico, en el área de la formulación de datos de la aviación civil y investigador también y apologista evangélico por la misericordia de Dios. El tema me apasiona, lo vi, me quedé y pensé que era un tema abierto, de apertura, pero como era un tema cerrado para la explicación de una denominación, iglesia, pues eso se respeta, pero ahora quizás le toca el turno a los que son de otra cosmovisión cristiana, hablando precisamente de un tema que es puramente secular, un tema puramente histórico. Y por lo tanto, quiero agradecer también la presencia de mi amigo Carlos Castillo, quien es académico, tuvo una participación, a mi modo de ver la cosa, neutral, magistral, dio información histórica, no amplió mucho, quizá por el tiempo, pero esperemos hacer una buena dinámica en los documentos históricos, que no vamos a tocar la parte doctrinal de nuestra fe, porque no vamos a entrar en un debate ideológico, simplemente vamos a ver lo que dice la historia, vamos a ver lo que la misma historia es reconocida a través de los catedráticos, estudiosos, analistas, investigadores e historiadores de la misma Iglesia Católica, al igual que de la denominación a la cual yo pertenezco. ¿Qué pasa con Martín Lutero, señor? Miren, lo primero que hay que tener en cuenta para ser objetivos es que Martín Lutero no era protestante, no tenía una denominación, no se llamaba ni calvinista, ni bautista, ni metodista, ni testigo de Jehová, absolutamente nada. Por el pensamiento ideológico religioso de Martín Lutero siempre estuvo el amor hacia su Iglesia Católica. Esa es la historia, ese es el fundamento de Martín Lutero, ese es su origen. Martín Lutero fue un hombre muy importante, un hombre muy reconocido, un hombre que tenía amistad directa con la alta jerarquía de la Iglesia Católica en su momento, y por eso le dan la responsabilidad en Wittenberg de dirigir su congregación, en el cual él, siendo un teólogo de alto nivel, asumió con responsabilidad esa encomienda que le dio su iglesia, en la cual él siempre estuvo del lado de su iglesia. A medida que Martín Lutero iba presentando y predicando su conocimiento doctrinal y teológico a el pueblo alemán de Wittenberg, pues también Lutero traía una serie de conflictos internos que le decían que él era un pecador, que él vivía en el pecado, que él no podía entender por qué él tenía ese sentimiento, y por lo tanto él decía que él le rogaba a Dios, le oraba, y no se sentía ni salvo, ni tampoco se sentía pleno. Cosa que le llevó incluso a tener algunas confesiones y amarguras de parte de amigos muy cercanos, altos teólogos también, sacerdotes, en la cual pues le decían que él no debía sentir esa preocupación. Se confesaba, pero era algo que incluso él decía en algunos de sus escritos que no le dejaba dormir, no vivía en paz. Pues llega un momento en la historia de Lutero, en las enseñanzas en Wittenberg, en donde él ve una serie de actividades que venían producto de la alta jerarquía del papado en ese entonces, para lo que muy bien se dijo en la primera transmisión, la construcción de la Basílica de San Pedro. Lutero no estaba en contra de la construcción de la Basílica de San Pedro, pero se dio cuenta de que estaban haciendo algo que no le cuadraba con su estudio profundo y teológico, él como un alto catedrático de su iglesia, sobre la manera en cómo se estaban cobrando para la adquisición de los recursos para la construcción de la basílica. La primera queja de Lutero fue la manera en cómo el pueblo estaba siendo explotado. Esa es la realidad, eso lo reconocen incluso historiadores de la Iglesia Católica, en cómo el pueblo estaba siendo explotado para el cobro de las indulgencias, y entonces se le daba un tipo de referencia, de escrito, de papel, en donde con el pago de eso ya se le daba acceso a que las personas que tuviesen algún familiar en el purgatorio, pues con ese pago y también dependiendo el nivel del pago, o sea, la equivalencia del costo de esa indulgencia, pues esa persona podía sacar un familiar, 2 o 3 familiares. Obviamente en Alemania había una profunda pobreza y una explotación que se sustentaba con los impuestos que daba la Iglesia Católica como jerarquía en ese entonces a los príncipes que estaban en contra
de los impuestos que se le imponía desde la jerarquía católica, cosa que también influyó en el apoyo a través de los príncipes para reconocer la protesta de Martín Lutero, que realmente el nombre protestantes no viene por Martín Lutero, sino por el conjunto de príncipes que fueron los que se abandonaron de manera profunda en la protesta frente a la jerarquía católica. Vamos a ver unos puntos importantes. Estos son puntos seculares. Esto no tiene absolutamente nada que ver con mi profesión de fe. Esto tiene que ver con los datos de los historiadores más reconocidos, y probablemente yo mencione así de memoria algunos de los nombres. Las causas de la reforma protestante, número uno, tenemos que tener en cuenta que fue la desorganización eclesiástica reconocida en ese momento. Se manifestaba en los siguientes hechos: la vida poco edificante de algunos papas. Esos son hechos históricos reconocidos incluso por el Papa Juan Pablo II, cuando pide perdón porque algunos de los papas lamentablemente incurrieron en actos de corrupción, y esto está registrado en la historia secular, no en la historia de ninguna denominación. Tales como Gregorio, me parece que séptimo, Carlos Castillo quizás me pueda ayudar un poquito en su intervención, Julio II, que tomaron actitudes guerreras, no contrarias al espíritu cristiano. Alejandro VI también fue uno de ellos, que dejó 2 hijos, César y Lucrecia. Creo que se puede encontrar también más profundamente en su biografía. El extraordinario lujo y riqueza de la iglesia, de frente a una pobreza que estaba viviendo tanto Europa del Norte como Europa del Sur. Contrario también a la sencillez y humildad que enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Eso fue una de las quejas también de algunos de los príncipes. Las ambiciones del alto clero, reconocido por historiadores católicos. El pontificado, habiéndose dado también el caso, por ejemplo, de que en la Edad Media extensiones tras papas, de 3 papas a la vez, uno en Roma, otro en Avignon y otro en Constantinopla, dio fruto también a un sinnúmero de actos corruptos, que también obviamente tenemos que reconocer que la Iglesia Católica fue corrigiendo, pero que no se sostenía una estabilidad, sino que se incurría en distintos actos de corrupción, no solo en la jerarquía papal, sino también en representantes, clérigos, teólogos y sacerdotes. Otro punto importante que uno pudiese mencionar como causa de la reforma protestante: la mala organización de la iglesia en un momento determinado de la historia. Desde que la iglesia tuvo tierras para gobernar y formas sus estados, por ejemplo, los papas actuaron como verdaderos reyes monárquicos. O sea, la autoridad papal fue una autoridad absoluta y ellos eran ley, batuta y constitución en ese momento. Por eso se colaron muchos actos de corrupción, en la cual en algunos casos los papas no estaban de acuerdo, y en otros casos los papas sí lo asumían, porque muchas personas que estuvieron a su alrededor eran de suma confianza para ellos, mezclándose en las guerras y querellas de los estados vecinos, por ejemplo. Y el aumento subsiguiente del prestigio moral de la Santa Sede, eso también tuvo un impasse ahí. Además, para sufragar los gastos administrativos de la iglesia, creó una serie de impuestos tales como las dispensas, apelaciones, derechos, consagraciones, diezmos, indulgencias, etc. Es decir, incluso los diezmos fueron cobrados para búsqueda de acumular riquezas y recursos para la Iglesia Católica, cosa que probablemente algunos de nuestros amigos católicos no lo tienen presente, pero están en los documentos de historiadores muy reconocidos, seculares y católicos. Tercer punto, pudiera ser también la labor de los precursores en la Edad Media. Algunos espíritus rebeldes, como ellos le llamaban en ese entonces, iniciaron el movimiento de la reforma y merecen, por lo tanto, el título de persecucores. Ellos fueron los albigeneses, si no me falla la memoria, que fueron llamados herejes en ese momento, pero simplemente fueron personas que antes de Lutero protestaron o hicieron algún tipo de protesta. Juan Wycliffe, ese nombre es muy conocido, también generó un tipo de protesta estando dentro de la Iglesia Católica y siendo uno de los teólogos más prominentes y académicos, que formó parte también de la Universidad de Oxford. Considerado también un alto académico, incluso por el papado en ese entonces. Juan Hus, señores, ¿quién no va a recordar la historia de ese mártir? Juan Hus, que estuvo también en la Universidad de Praga, en Bohemia, un alto académico
de la Iglesia Católica, pero que también se opuso a una serie de actividades corruptas mucho antes de Martín Lutero y fue condenado a la muerte, quemado. E incluso cuando estaba muriendo decía: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su muerte también. Un himno muy reconocido por muchos de mis hermanos. Obviamente, no sé si en la Iglesia Católica lo recordarán, pero ese caso de Juan Hosch fue un caso muy notorio en la academia y la investigación histórica, y de hecho, Juan Hosch profetizó, si uno pudiera utilizar ese término, de que vendría después de él un león rugiente que no iba a poder ser callado en la Iglesia Católica, donde muchos historiadores apuntan a que él en ese momento, sin conocerlo, se refería al joven Martín Lutero. Otro punto que yo quisiera mencionar también, de algunas de las causas que me puede llegar a la memoria, la difusión de la Biblia. Se pedía a gritos, mucho antes de Lutero, que se tuviese conocimiento de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, eso también fue parte de lo que Juan Hosch estableció, donde creo, me parece, si no me falla la memoria, logró reproducir algunos 1000 ejemplares de la Biblia traducidas a su idioma para ser donadas al pueblo, y que el pueblo, independientemente de que fuera la Iglesia Católica y recibiera el conocimiento, ¿no?, de la palabra de Dios como lo daba la Iglesia Católica en ese momento, que el pueblo también tuviera la oportunidad de alfabetizarse, conocer la lectura, aprender a escribir, y eso le ayudaba también a tener un estudio desde la palabra de Dios de manera comunitaria, cosa que la Iglesia Católica por alguna razón no la tenía, y la tenía prohibida en ese momento. Ya para darle paso a mi amigo Carlos Castillo y cualquier otro que pueda participar en la sala, que sea obviamente de la cosmovisión en la cual yo comparto, porque yo respeté la parte de que el católico pudiese hablar en sus anchas sobre lo que entiende de la historia. Yo quiero cerrar en este punto para luego en mi otra intervención profundizar un poquito más de cómo se dio esa división de criterios y qué aportó la Reforma Protestante al desarrollo tecnológico, científico e intelectual que dio crecimiento a Europa del Norte, y en donde la ciencia y la literatura dio apertura a la defensa del método científico establecido por Francis Bacon gracias a la lucha que estableció Martín Lutero. Cedo la palabra. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sí, que bueno, siga, Carlos. Bueno, un comentario rapidito, ¿no? Está muy sí, adelante, parado. Carlos. Adelante, Carlos. Carlos Fe y Razón es una biblioteca ambulante, Dios santo. No necesita ninguna otra información. El hombre ya tiene información en la mente. Es correcto. Históricamente es así, Carlos. Te felicito. Muy buena exposición de motivos. De hecho, yo adoro mucho la Navidad, aunque no comparto la Navidad desde un punto de vista histórico. Pero la gente no sabe que los villancicos, tanto católicos como protestantes, vienen de la misma fe. Es correctísimo. Martín Lutero salió estaba en contra del pago de las indulgencias como forma de pagar, salir del purgatorio, pero en el corazón Martín Lutero, yo creo 100% que murió siendo católico. Es decir, él creía mucho en el catolicismo, él estaba en contra, era de alguna filosofía, manera de actuar, y es correcto. El pago de las indulgencias, los príncipes
el pago de las riquezas, era increíble la corrupción que estaba para, claro, imagínense, estamos hablando del año 1521, cuando fue excomulgado lamentablemente por el Papa León X. Que Leoncito se apresuró, inclusive la historia, con todo respeto, el Papa Francisco celebró los 500 años de haber salido la iglesia luterana de la iglesia católica y dijo públicamente que él lamentaba mucho esta separación. Inclusive de manera histórica es así. Además era un joven. La gente no sabe que cuando Martín Lutero fue excomulgado lo que tenía era 38 años. Imagínense usted, con todo el conocimiento que tenía ese muchacho. A mí me excomulgan a los 38, no, y que no hubiese hecho yo con ese conocimiento a los 38. Pienso que la historia lo ha juzgado de manera, depende de la óptica con que se hable, ¿no? Pero lo que dice Carlos Frei Razón es correcto. Desde el punto de vista histórico, Martín Lutero se le reconoce grandes triunfos, como por ejemplo la Reforma ayudó a que las escrituras llegaran a otros lugares. Lo excomulgaron. Dime, Gabriel. Lo excomulgaron porque le gustó una monjita y quiso hacer su iglesia junto con la monjita. Ah, él se casó con la monjita, sí. Correcto. ¿Cómo es que se llamaba ella? No me acuerdo el nombre. Él se casó con la monjita, correcto. Claro, porque él después renunció al voto, el celibato. Esto es correcto. Lo que tú estás diciendo es 100% así. Y él se casó con una hermana. Bueno, pero si ustedes se ponen a ver, la reforma protestante ayudó, aunque se dividió la iglesia, eso es lo malo, que dividió la iglesia, pero ciertamente fue un gran hombre y además tenía 38 años. Yo con 38 años que no hubiese hecho, ¿no? Carlitos, y la parte histórica que de lo que dijo Frei Razón es correcto. Carlitos, Catalina de Bora. Dime. Catalina de Bora, él se enamoró de ella mucho después. Sí, Catalina de Bora, correcto, una gran mujer, extraordinaria, Catalina de Bora, gracias por la información. Muy bueno, muy bella, espectacular. Sí, de hecho en estos días hicimos un juego aquí en España por televisión y esa fue la pregunta, ¿con quién se casó Martín Lutero? Lo que sí me acuerdo, según la historia, que esa fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? Pero no hay que negar que las indulgencias y el pago de las indulgencias fue un gran negocio. Es decir, si usted tenía una persona en el purgatorio, una familia, una mamá, un papá, y usted decía, mira, quiero sacarlo de ahí, usted iba con su dinero y le compraba al sacerdote, que por supuesto, él le decía, esto vale tanto, monedas de oro, de plata, y eso es correcto lo que dice Frei Razón. Estamos hablando de una época medieval, es decir, de una época de la gente más pobre. Estamos hablando de la Alemania rural. Imagínense qué falta de cultura. Estos pueblos no sabían ni siquiera leer y escribir. Y en medio de esta ignorancia agarraban a estos pobres campesinos para quitar los pocos bienes que tenían. Eso es historia. Es decir, tampoco tengamos que negar la verdad o ocultar el sol con un dedo. Eso es correcto. Le doy la palabra adelante a nuestros queridos panelistas para oírles. Adelante, Humbertiño. Aquí está nuestro querido amigo Humberto. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Carlos, gracias,
Buenas noches a todos, bendiciones, Fe y Razón, César Villalobos, y bueno, y Gabriel, ¿no? Que está como el dueño de este sector y nos permite expresarnos. Dios los bendiga a todos. La verdad que es un tema muy interesante, yo lo voy a presentar de una perspectiva totalmente diferente a lo que lo presentan, porque mis conocimientos históricos son muy limitados en cuanto a todo esto, ¿no? Pero en la poca información que yo fui recabando e investigando por mis propios medios, yo me encuentro con un Martín Lutero que para mí, al igual que dijo Carlos, nunca dejó de tener en su corazón el sentir católico. Si bien él expresó 95 tesis en las cuales él no estaba de acuerdo, consideraba que no eran propios de acuerdo a la doctrina del Cristo que estaba realizando la Iglesia Católica, y como bien dijeron, si le demostraban con las Escrituras que él estaba equivocado, él se retractaba, pero no lo pudieron demostrar. Evidentemente, el catolicismo estaba tomando un rumbo totalmente equivocado, lo que estaba diciendo las Escrituras, y Martín Lutero trataba de corregir esos defectos. Yo creo que Martín Lutero no solo nos permitió al resto de la humanidad luego poder tener un acceso a las Escrituras, a tener también nuestro propio discernir y no solo estar recibiendo un mensaje encapsulado o enlatado, que de acuerdo a como lo presentaban, uno tenía que aceptar por fe, porque creía en la persona que lo estaba diciendo que así era la verdad. Ahora nosotros, contando con las Escrituras y pudiéndolas analizar, y con la capacidad que Dios nos da para razonar y discernir, poder determinar qué camino transitar. Por lo tanto, no solo para mí hizo un gran aporte a la humanidad en cuanto a la fe, ¿no? Sino también le hizo un gran favor a la misma Iglesia Católica, porque a partir de allí tuvieron que rever un montón de cosas la Iglesia Católica, y de hecho corrigieron un montón de cosas gracias a esta iniciativa y a este valor de este hombre que se puso en contra a todo un sistema que en los cuales aquel que no estaba de acuerdo siempre era considerado hereje y corría peligro de muerte. No creo que muchos hubiesen podido tener ese valor como para enfrentarse a ese tremendo poderío en cuanto a lo que es la fe. En cuanto a la postura de Lutero, si bien las organizaciones religiosas que luego se desprenden, porque todas se desprendieron prácticamente del catolicismo, a través de esta reforma que tiene inicio con Lutero, pero tras de Lutero también habían otros que ya estaban pensando diferente. Y luego hubieron modificaciones, pero una de las cosas que a mí me llama la atención de Lutero es que él, por ejemplo, pregonó o quiso establecer, a lo mejor manejado o influenciado por los poderosos, los príncipes, ¿no? Él establecía de que la religión debía estar, o sea, la fe, al servicio del Estado. Después creo que aparece Calvino, ¿no? Calvino como un gran reformante también, y él totalmente lo contrario, ¿no? Él decía o enseñaba o postulaba de que el Estado tenía que estar al servicio de la religión, o de la fe en este caso. Son puntos que luego se van dividiendo. Yo siempre digo, ¿no? Desde mi postura, que yo soy religioso, ¿no? O sea, yo soy un creyente en Dios, creo en Dios, pero no soy parte de ninguna organización religiosa, ya que creo prácticamente que todas tienen un mismo origen, o sea, se desprenden de un catolicismo que de pronto, para mí, de mi manera de ver, se desvía del camino porque empieza a introducir en los hombres el reemplazo del concepto de pueblo de Dios por la religión de Dios. Y allí nos encolumnamos la mayoría de las personas por medio de la fe tras de las religiones, dejando ya de ver el verdadero sentido que deja la Escritura de un pueblo que Dios escoge para su nombre.
Este sería más o menos la participación que yo puedo dar en concepto de este proceso de grandes divisiones. Una cosita más que podría ampliar, digo yo, hoy vemos a la Iglesia Católica pregonando y tratando de derrumbar al protestantismo, ¿no? A los evangélicos. Y en verdad yo considero de que el protestantismo y el evangelismo es causa de la ineficiencia de la misma Iglesia Católica, que no supo hacer bien las cosas y hoy se encuentra que sus filas van diezmando mientras las otras organizaciones van creciendo. Y bueno, ahora hay una lucha para tratar de recuperar lo que ellos perdieron. Y si la iglesia evangélica y protestante crecen, evidente muestran una deficiencia en el servicio y en el predicar de la misma Iglesia Católica. Bien, hasta aquí, que siga adelante otro, ¿no? Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues buenas noches a todos los que están aquí. Y yo estoy escuchando, pues más o menos estamos hablando o están hablando de la división que hay y la religiosidad que existe. Hay algo que estaba diciendo muy interesante el señor de Fe y Razón, y que ustedes también están mencionando que Martín Lutero hizo una reforma. En realidad, Martín Lutero lo que hizo fue una traducción de la palabra de Dios a un lenguaje que se pudiera entender, porque él pensaba que Dios era un Dios de odio y sin amor. Entonces, él descubrió que Dios quiere perdonar los pecados. Realmente el aporte que hizo Martín Lutero es salvación a través de la fe. Porque si Jesucristo, porque si la indulgencia te servía para pagar el perdón de pecados, pues Cristo no hubiera muerto. Y si Cristo murió para el perdón de pecados, entonces la indulgencia era algo de más. Eso es lo que enojó a la Iglesia Católica y fue excomulgado, como dicen, y hizo su iglesia por allá, hizo todo por allá. Pero en realidad es eso sencillo. Por eso las 95 tesis de Martín Lutero habla de las artimañas de la católica, bueno, en resumen, para sacarle dinero a los ignorantes. Entonces la religión católica en ese tiempo había hecho a propósito, dejado en ignorancia a mucha gente, porque si no fuera gracias a Martín Lutero, pues usted o todos nosotros hubiéramos aprendido a hablar latín para poder leer las escrituras. O claro, en ese tiempo ahorita están los traductores, pero en el tiempo que yo comencé a leer la Biblia, no existía eso. Entonces, si nosotros hubiéramos leído la Biblia en latín, yo estoy seguro que muchos de los de aquí ni siquiera lo hubieran agarrado. Tal vez algunos de los de aquí. Yo por mi parte no. Entonces, esto es lo que le molestó
a la católica, y gracias a Martín Lutero gozamos de una Biblia en español. Aún los católicos gozan de una Biblia en español, porque, como dice Humberto, le estaba haciendo la competencia. Ahorita sí hay una competencia entre la católica y los evangélicos, pero lo que perdió la católica por causa de su propia, vamos a decir, su propia falta de diligencia, vamos a decirlo así, para no decir una palabra fea, su falta de diligencia le ocasionó una pérdida grande. ¿Qué es lo que se menciona en las profecías? Que la serpiente recibió una herida de muerte en su cabeza, pero vivió, y se sorprendieron todos. Porque yo he escuchado de muchos católicos que dicen, es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, eso dice la Biblia, pero los católicos se lo apropian para la religión católica. Pero lo que no quieren enterarse o son muy tibios para investigar, que realmente la religión católica había sumido en una ignorancia total a los católicos. Ahora, en ese tiempo, realmente sigue mucha gente en ignorancia, y con todo respeto lo digo para todos. Mucha gente sigue en ignorancia y mucha, vamos a decirlo así, falta de querer entrar a estudiar la palabra de Dios, y por esa causa ellos, o los católicos de ahora, creen otras cosas diferentes. A pesar de que se predica la palabra de Dios, a pesar de que en ese medio o por muchos medios hemos predicado la palabra de Dios, pero no hay un resultado contundente, vamos a decirlo así, porque realmente hay todavía una fuerza muy importante dentro de la católica, que es la tradición. Entonces, si no fuera por la tradición, si fuera solo por la palabra de Dios, la católica hace tiempo que hubiera terminado. Pero como la tradición es algo tan fácil de hacer, que no necesitas conocer ni siquiera el origen de la tradición, pues simple y sencillamente la gente le es más fácil hacer como que cumple con Dios, como que hacer un requisito para algo, pero en realidad Jesucristo, si leemos, no dejó tradiciones. Entonces lo que hizo Martín Lutero fue simplemente hacer una acusación, o mejor dicho, una quitada de máscara a la religión católica. Es lo que hizo Martín Lutero. Por eso se inventaron muchas historias, y hay muchas historias más que no he escuchado y que yo sé que voy a escuchar, porque he escuchado muchas historias de Martín Lutero, que murió ahorcado, que murió con una enfermedad, que murió loco, que murió esto, que murió quemado, que mató a no sé quién, que por aquí, que por allá, que dirigió la Inquisición evangélica. Pero la verdadera ignorancia es que piensa la gente, incluso los teólogos, que Lutero hizo una reforma. Una reforma. En realidad no. La enseñanza doctrinal siempre ha estado ahí en la Biblia, siempre. Lo que pasa, como estaba escondido, y pasaron los 1200, no me equivoco, no me olvidó cuántos años pasó para que esto pueda salir a la luz, dice la profecía. Entonces, Martín Lutero, vamos a decir, fue el que le tocó en ese tiempo, nada más. Es algo simple y sencillo, y no hizo una reforma realmente Lutero. No. La gente piensa que hizo una reforma, pero nosotros no somos, no seguimos la corriente de Lutero, seguimos la corriente siempre doctrinal que está en la Biblia. Bueno, ese es mi aporte. Adelante el que sigue. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en
nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muchas gracias. Creo que la ronda sigue conmigo. Bueno, siguiendo el hilo de los compañeros que han aportado datos importantes, estamos hablando en términos de la historia. Yo quisiera entonces ahora, en esta parte de mi exposición, presentar primero cómo Lutero dio un aporte histórico al desarrollo tanto tecnológico como científico a la humanidad, que estaba sumida en un oscurantismo científico hasta su llegada. Vamos primero a ver las consecuencias que estaba generando el oscurantismo científico en el tiempo en que había una predominancia absoluta del poderío político y social de la Iglesia Católica. No estamos hablando de los feligreses de la Iglesia Católica, estamos hablando de la cúpula dirigencial, tanto reyes como papas, en el momento en que se estaba dando un despertar del desarrollo y del pensamiento científico de la época, y que era avasallada, detenida, destruida, perseguida por lo que se llamó en ese entonces un ordenamiento policial, si se pudiera llamar así, que conocemos como la Santa Inquisición, dirigida por un grupo incluso que tomaba decisiones determinantes aún dentro del pensamiento académico aristotélico, que fue el que se mantuvo desde la visión greco-romana hasta la Edad Media. Persecuciones a aquellos personajes tan importantes y reconocidos en el mundo de la academia científica, que creo que Carlos Castillo me puede ayudar en su exposición y corroborar en estos datos, tales como Galileo Galilei. Podríamos mencionar también, bueno, Newton fue un poco después, pero Newton heredó, ¿no?, esa libertad de Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, también algunos personajes que, aunque no estuviésemos de acuerdo con sus posiciones ideológicas religiosas, pero le hicieron algún tipo de enfrentamiento con posiciones científicas, dando reflexiones filosóficas dentro de la observación de los fenómenos de la naturaleza. Pudiéramos recordar también cuando se quemó este astrónomo, ¿no?, que dijo que había más estrellas, o sea, más soles. Creo que fue, el nombre ahora mismo no lo recuerdo, me disculpan, es que lo que estoy exponiendo es de memoria, pero sé que quizá uno de ustedes ahorita me lo pueda recordar, o quizás me llegue a la memoria su nombre. Pero esa libertad, fruto de esa valentía que tuvo Martín Lutero en presentarse ante la Dieta de Worms, en donde el emperador Carlos V fue quien estableció la convocatoria para que se le hiciera el juicio a Lutero, en donde Lutero dijo, si no me falla la memoria, que él se apegaba a su conciencia y a lo que establecía la palabra de Dios, y que si él era refutado por la palabra de Dios, pues él de esa única manera se retractaba. No lo pudieron refutar, no hubo manera de refutarlo, estaban todos contra él, él estaba solo, abandonado. Los príncipes se quedaron admirados por el conocimiento y por la determinación de Lutero frente a algo que obviamente era una simple petición teológica ante los grandes eruditos de la Iglesia Católica en ese momento, y ninguno pudo refutarlo. Obviamente, con la valentía que presentó Lutero, se dio una serie de movimientos en el desarrollo de la historia, en donde caemos en el desarrollo de la ciencia y en el desarrollo del pensamiento libre, de la libertad de expresión, de la libertad de conciencia, de la libertad de cultos. Eso fue un gran aporte que incluso es reconocido hoy día por los derechos humanos.
el aporte que hizo Martín Lutero, el aporte hacia la ciencia, hacia poder establecer conocimientos científicos independientes y que pudiesen ser comprobados a través del método científico que nace precisamente por el pensamiento de Francis Bacon. También, bueno, Galileo Galilei hizo un gran aporte también, tomándose esa determinación, viendo la historia de Lutero, pero también René Descartes también fue producto de esa determinación que le dio Martín Lutero, esa valentía que tuvieron estos hombres de ciencia para decirle a la Iglesia Católica que ellos no eran los únicos que tenían. De la Iglesia Católica, también, bueno, Galileo Galilei. Bueno, tengo un eco aquí, déjame ver aquí. Estoy teniendo un eco, me disculpan, pero bueno, sigo con la idea, ¿no? Eso permíteme, Universal, apaga tu micrófono porque le está dando eco a Fe y Razón. Sí, pero quedamos en un acuerdo aquí de que solamente íbamos a establecer desde el punto de vista evangélico, ¿no? De la historia secular. No estamos hablando de la historia desde el punto de vista evangélico, pero que íbamos a ver expositores evangélicos. Si hay un católico aquí, es un debate. Yo automáticamente dejo la sala, apegándome, ¿no?, a la enmienda que nos hizo nuestro primer amigo católico expositor, y yo dejaría entonces a los demás amigos y hermanos que compartan. Pero yo también soy un hombre de palabra, por eso me salí de la transmisión. Bueno, continúo. Estoy recordando a aquellos grandes hombres que asumieron la visión tanto filosófica como teológica del pensamiento luterano, que dicho sea de paso, tenemos que reconocer que Lutero no tuvo un pensamiento evangélico en su momento, sino que asumió un pensamiento de San Agustín. El pensamiento de Lutero, o sea, la motivación de Lutero fue estudiando los textos y escritos de Agustín de Hipona, donde Agustín de Hipona también establecía la libertad del conocimiento de la palabra de Dios, independientemente de cualquier presión o autoridad por encima de ella, sino pidiendo directamente al Espíritu Santo que le diera discernimiento de la palabra. Lutero hace una cápite del pensamiento de Agustín. Entonces, tenemos que recordar también ese desarrollo tecnológico y científico y ese desarrollo del conocimiento escritural y de la alfabetización de Europa del Norte, donde se revela de manera histórica que Europa del Norte fue la primera zona geográfica de todo el continente europeo en establecer desarrollo económico y libertad de expresión. La Europa del Sur pasó por un momento progresivo, gradual de su desarrollo tecnológico y científico, porque no había asumido el pensamiento luterano, pero Europa del Norte sí asumió el pensamiento luterano, y por eso los grandes científicos se dice que salen de Alemania. Por lo tanto, esos científicos que dieron el aporte y el avance del método científico, del desarrollo científico, del conocimiento pleno de la libertad de expresión, se sustentan y reconocen el aporte del pensamiento de Martín Lutero. Con esto voy a cerrar esto último para darle paso a otros compañeros de la sala, diciendo y recordando, primero, que Lutero no murió rico, no tuvo ninguna incidencia, aunque sí tuvo aportes de los reyes, porque vieron, ¿no?, la libertad que tuvieron fruto del pensamiento luterano, porque se desligaron de la jerarquía y la hegemonía y la opresión y la explotación de la Iglesia Católica en su momento. Esto no es que lo dice un evangélico, esto lo dicen grandes investigadores, incluso de la Iglesia Católica, historiadores, y que Lutero pues simplemente se dedicó a predicar la palabra de Dios junto a su esposa, porque él se casó con la ex monja Catalina de Bora, en donde él asumió el pensamiento paulino, donde dice que aquellos que quisieran estar célibes, o sea, voy a parafrasear el pensamiento paulino, les sería mejor no casarse, pero que para que se estuvieran quemando en lascivia y en fornicación, pues que asumieran el mandato de nuestro Señor, ¿no?, el creador de los cielos y de la tierra, en que
el hombre y la mujer dejarían tanto a padre y madre y se unirían en una sola carne y estos serían una sola persona, o sea, un solo complemento, ¿no? El matrimonio establecido por Dios, esto no lo establece ninguna iglesia ni ningún concilio, esto lo establece Dios y por eso Pablo hace no un mandato eclesiástico, ni tampoco una bula, ni tampoco un decreto. Pablo hace una recomendación y por lo tanto Lutero, al leer eso en las Sagradas Escrituras, pues toma la decisión de decir, bueno, pues yo me quiero casar y me caso, porque la iglesia tiene que prohibirme eso. Fue uno de los grandes aportes de Lutero también, al reconocer el mandamiento de Dios, donde dice que nosotros tenemos que casarnos y establecer familia. Por último, quiero decir que Lutero no tuvo un templo, no tuvo una basílica, no tuvo grandes jerarquías interinas. Él predicó, como dice la palabra de Dios, enseñó literatura, enseñó a leer y escribir a un pueblo pobre, dio una apertura al desarrollo científico y también es recordado porque gracias a él, como dijo Carlos Castillo y como dijo Humberto, nosotros tenemos la oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras. Paso la palabra. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Caterina de Bora, él la llamaba cariñosamente Mikati. Bueno, una gran mujer, extraordinaria historia. Estuve repasando parte de los libros. Bueno, algo que me llamó mucho la atención, se casa a los 27 años. Imagínate, usted tiene 6 hijos y adoptan a 4, eran 10. Lamentablemente pierden a 2. La historia dice que fue una gran mujer, luchadora, con gran ímpetu. Inclusive se discute actualmente su historia de la realeza. Ella se mete a monja a los 16 años y le pide a Martín Lutero a los 17 que la pueda ayudar, porque sus padres querían que continuara dentro del sistema católico, ¿no? Y dice que la historia que si tú te salías podía ser ocasionada de pena de muerte, dejar el monasterio. Ella escapa con 12 de sus amigas y quien la ayuda es Martín Lutero y la saca a través de la que vendía pescado. Me llamó la atención, la metieron en barriles y él la oculta 2 años. Excelente aporte, Carlito, excelente aporte. Él le salvó la vida. Extraordinario, eso me encantó. Es que me enamoré de esa mujer, la historia. Me encanta el amor. Él sale y él la esconde y Caterina de Bora es escondida en esos barriles de pescado y él la ayuda y él le dice que la puede ayudar a ella y a 12 más. Nadie quiere esconderlas y él las esconde y por 2 años él evita tener algún tipo de relación de amor con esta mujer. La mujer tenía un gran ímpetu de carácter y era considerada una mujer de grandes influencias académicas y por supuesto como estaba correlacionado con la alta sistema jerárquico de la nobleza, era una mujer muy culta y muy bien preparada. El que era un poco tosco era él, él era campesino. Y a Martín Lutero quien le ayuda a tener clase de etiqueta fue su esposa, Caterina de Bora. Él la llama cariñosamente Mikati.
y me impacta que ellos tuvieron la oportunidad, vivían, como dijo Fe y Razón, extraordinario, en una humilde finca o hacienda que es donada a sus amigos y no murió con grandes riquezas. Inclusive Martín Lutero hizo algo que actualmente se le reconoce parte de los derechos humanos, que es dejarle a la mujer tomar decisiones. Ella es la que le recomienda algunos de sus grandes discursos. Fue Caterina de Bora que estaba detrás de los discursos de Martín Lutero, lo que muestra Tremendo una gran aporte. complicidad de ambos. Tremendo aporte, Carlito. Felicidades. Me encanta la extraordinaria mujer que fue, el ímpetu. Cuando él muere, ella le dedica unas palabras que rompen el corazón y le dice a mi amado, sabes que mis manos dejarán de escribirte, ya me tiemblan las manos, no sé cómo seguir sin ti. Me partió el corazón esas palabras de esa mujer. Wow, y eso está en la historia. Están considerados como un ejemplo de fe y de matrimonio. Por supuesto, la iglesia lo excomulga por eso y Martín Lutero se ríe. Se casa a los 42 años, ella 27, 2 años y medio después, y él le dice estas palabras a su amada Katy. Él le dice, para complacer a tu papá, para molestar al Papa, para que los ángeles se ríen y para que los demonios tiemblen. Ese era Martín Lutero. Extraordinario hombre de visión clara, analítica y por supuesto de grandes visiones de cambios en la humanidad. Y por supuesto lo que él nunca se imaginó, que grandes científicos saldrían de su origen, eso es correcto. Le deberíamos mucho a la comunidad alemana por sus grandes aportes en la ciencia, en la tecnología y por supuesto el sistema luterano le debe mucho y estos aportes reconocidos científicamente a la comunidad. Katy fue una mujer extraordinaria, me parece maravillosa su amor y entrega. No se casan por amor, él lo hace por liberarse, no quería casarse al principio, pero él se da cuenta que esto va a molestar al Papa. El Papa es correcto, lo excomulga parte de la excomunión. El Papa estaba buscando buscar cualquier motivo por excomulgarlo, ¿verdad? Entonces, esa fue una de las razones, que por supuesto, como ya sabemos en la Biblia, no tenía ninguna base bíblica para excomulgar a Martín Lutero por un matrimonio, porque la Biblia es muy clara en la carta a Timoteo, él después lo entendió, él dice que el obispo sea esposo de una sola esposa, marido de una sola mujer, ejemplar, que tenga hijos ejemplares, porque si un hombre no sabe dirigir su casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? Eso fue uno de los grandes avances. Eso es leer la Biblia. Y la Reforma. Eso es leer la Biblia. Eso es leer la Biblia, lo que hizo Lutero. Él vio que podía casarse. Entonces Lutero entendió que la Reforma iba a permitir un cambio de espacio, entendimiento, y por supuesto, como Martín Lutero dijo, claro, era un muchacho, podría haber sido campesino en cuanto a que era tosco en algunos comportamientos de la realeza, que Caterina de Bora, su gran Katy, le va a enseñar refinación, es verdad, pero Martín tenía muy claro lo que era un gran líder. Martín goza de lo que se llama ser un líder visionario. Martín Lutero con sus 38 años vio la visión que el mundo no podía ver, que la iglesia necesitaba reformarse y que la iglesia tenía que entender, oír la voz de los de adentro y no solamente ser oídos sordos y callarse, sordos, mudos y ciegos. Por supuesto, eso a Alonso X le molesta, porque era la soberbia personificada y es conocido en la historia como uno de los grandes papas soberbios, que por la soberbia lo saca de la iglesia y lo excomulga, aunque por supuesto su matrimonio era legal. Martín Lutero no vivió con esta monja, sino se casaron legalmente y por supuesto, como dice él y le dice a su amada Katy, esto lo haré por honor a tu padre, para molestar al Papa, para que los ángeles se rían y para que los demonios tiemblen. O sea, un hombre de gran visión. Él muere pobre, eso es correcto. Él le deja su fortuna, lo poco que tenía, que no eran fortuna, eran las haciendas y el terreno, y Katy no puede mantenerla con sus hijos. Escapa de esa zona cuando viene la peste bubónica, lo que es la peste negra, y lamentablemente en el carruaje, en el año en que parte, 1547, si mal no me equivoco, pueden buscar la información, ella sufre un accidente en el coche de donde viaja
y lamentablemente 4 meses después muere. Sus hijos venden la abadía y venden los terrenos que sus padres le habían dejado. Es un gran ejemplo de historia, de amor, de fidelidad, y están considerados como un matrimonio ejemplar. Es decir, desde todo ángulo de vista, desde el punto de vista de amor, de respeto y del ejemplo como debe vivir un cristiano de matrimonio, eso se lo deben a Martín Lutero. Sería mezquino decir en la historia que este hombre reformador, 100% católico, con gran aspiración católico, él seguía celebrando lo que dice la Santa Misa, es correcto, e hizo pocas reformas, y no fue durante su vida que la iglesia se reformó, es después de su muerte que los seguidores de Martín tomarán grandes cambios de la iglesia. Martín Lutero no hace estos cambios porque en su corazón seguía amando y adorando a su iglesia. Respetó a María, respetó a la Virgen, respetó los sagrados sacramentos, y lo que podemos ver en la historia que sus avances permitió fue una luz después al final del túnel. Sería mezquino, y con esto termino, no darle reconocimiento a un hombre que cambia la historia, no dar un reconocimiento a la ciencia, a la tecnología, al amor, al ejemplo, y ser mezquino para decir 500 años después que no sirvió la reforma y que fue un mal hombre. Eso es leer la historia de manera sesgada y, por supuesto, prejuicio, que es lo que a veces uno lee a través de las personas que no han leído la historia del amor y el buen ejemplo de este hombre. Es decir, tenemos que dejar los prejuicios y tenemos que verlo bajo la base de la ciencia, la tecnología y del estudio académico para tener un poquito más de conocimiento de esta gran persona. Adelante. Continúa, Humberto, si quieres aportar más. Bueno, muchas gracias. Sí, lo escucho. Yo estoy aprendiendo de ustedes. Permítanme simplemente expresar opiniones en base a lo que escucho, lo poco que he leído y de mi fe, ¿no? En base a cómo lo puedo canalizar en cuanto a lo que yo creo. Sí, en cuanto a la historia, hablamos de historia. Bien debemos saber, hermanos, que la historia no siempre es blanca y no siempre es negra. A veces uno la pone en un lugar de blanco, la pone en un lugar de negro de acuerdo al historiador que uno lee. Sabemos que los historiadores también son hombres, son escritores que no siempre reflejan las cosas, los sucesos, los hechos acontecidos en el pasado puesto cronológicamente, ¿no? A veces siempre se le agrega una cuota de lo que hay en el corazón de cada historiador y magnifica o endemonia, o hace de demonio a una persona porque solamente recalca o resalta ciertos sectores de la historia. Entonces, a veces cuando queremos abrazar una verdad en cuanto a la historia, nos encontramos con variadas verdades, de acuerdo al historiador que estamos leyendo. Yo he tenido, aquí en mi Argentina, 4 tomos de Ricardo Levene, hijo, de historia argentina y latinoamericana, ¿no? Y cuando quise profundizar un poco más de la historia, claro, Ricardo Levene, hijo, tenía un corazón puesto en determinado lugar político, y cuando leía historiadores que veían las cosas de otro ángulo, escribían cosas totalmente distintas. Y entonces uno se pregunta, ¿cuánto podemos basarnos en la historia? ¿No? Yo considero que la única fuente de verdad segura, ya sea de fe, de historia y de tradición, es la Biblia. Allí sí yo cierro los ojos y digo, esto es blanco porque dice que es blanco, o aquello es negro porque dice que aquello es negro. Cuando ya son historias de hombres, claro, podemos encontrar relatos, historias como la que ustedes están diciendo, y me parece maravilloso y hasta me lleno de gozo, ¿no? Y de la manera tan linda que lo explican. Pero seguramente hay otros historiadores que ven la historia de Lutero de una manera distinta.
A veces para ser objetivo hay que leer los dos extremos y después sacar cierto tipo de conclusiones, porque aún así nos dejan la duda. Por eso yo cuando escucho a los hermanos católicos decir, porque nosotros tenemos historia y tenemos tradición, yo suelo pensar para mí, sí, la historia que ustedes escriben y de la manera que lo escriben, pero hay que ver la otra historia también, ¿no? Como para llegar a tomar conclusiones. Por eso mi fe está basada exclusivamente en las Escrituras, y de allí no me aparto, y a través de las Escrituras sí comparto plenamente con el pensar de Lutero en su momento en cuanto al accionar de la Iglesia Católica en cuanto a estos cobros de indulgencia, el purgatorio. Incluso hoy por lo que ellos también ponen dinero, una especie de indulgencia para estos muertos que están pasando la purificación, ¿no? O sea, como que tampoco eso se arraigó, se sacó totalmente, ¿no? De la reforma de Lutero. Por consiguiente, considero de que sí podemos, de acuerdo al historiador, presentar a un hombre santo, y a lo mejor leyendo a otro historiador nos muestra a un hombre diablo. Pero sí sigo opinando y sigo considerando que Lutero, de acuerdo a los resultados que después obtenemos, podemos ver que hizo un gran aporte a todos nosotros. Como decía el hermanito César, si todo estuviera en latín, yo tampoco hubiese leído la Biblia. Apenas sé mi español y lo sé muy mal, ¿no? Muy argentinizado, mucho menos me iba a poner a estudiar latín. Pero ese latín era solamente para los clérigos, ¿no? O sea, ellos únicamente podían tener acceso a esas escrituras en latín. El pueblo no la tenía en esa época. Y tenemos que reconocer, yo sí eso lo reconozco, de Lutero, que por intermedio de ese accionar y de esa rebeldía y de ese amor que pone de manifiesto de no hacernos seguidores de hombres y sí de las cosas que nos encontramos en la Biblia a través de su palabra, ser seguidores de Dios, creo que Lutero lo demostró, y lo demostró aún a riesgo de perder su vida. Así que bueno, con esto le doy paso al hermano César. Adelante, hermano. Bueno, pues este va a ser mi último aporte porque sí, ya es un poco tarde, necesito ir a descansar. Yo lo que quiero decir es que yo pienso que cuando Lutero, y eso creo, a pesar de que haya muchos estudios y muchos eruditos que dicen que tuvo una familia, que era ejemplo, yo lo que creo que Lutero en realidad ni sabía lo que estaba haciendo. Él lo que estaba haciendo realmente era como rescatar a la católica, rescatar a la Iglesia Católica. Por eso él llegó hasta las últimas consecuencias, porque realmente una persona cuando ve una verdad, o por ejemplo hasta con los amigos nosotros nos atrevemos a decirle su verdad a nuestro amigo, en dónde está fallando, porque queremos que el amigo se levante. Yo pienso que es lo que Lutero quiso hacer, viendo todo lo que estaba pasando y teniendo el conocimiento teológico y filosófico, que es lo que enseña en el seminario, teniendo esos conocimientos y después ya conociendo ya el Nuevo Testamento, él pudo ver que en realidad hay algo que estaba fallando, porque la Iglesia Católica, como estaban diciendo aquí hace rato, había impuesto el tiempo del oscurantismo por causa del sistema monetario que se había impuesto, y que hasta el día de hoy, como siempre, le ha importado más la ganancia monetaria que la salvación de las almas. Entonces, cuando Martín Lutero, él ve todo esto y ve una realidad y ve en dónde está parado, él quiere
quiere componerlo, pero la católica no quiso, por eso lo sacó, por eso lo excomulgó. Entonces, como Martín Lutero ya había expuesto muchas tesis, muchos libros, ya había impreso, ya había sus escritos, ya habían rondado por todos lados, porque de hecho esa esposa, ella, por leer los escritos de Lutero, ella decidió renunciar al encierro, al claustro, no sé cómo le dicen. Entonces, Martín Lutero, cuando la iglesia le cerró, él lo que dijo: si me comprueban con la Biblia que yo estoy equivocado, me retracto de mis escritos. Porque realmente lo que necesitaba la católica era que saque Martín Lutero una acta donde él se retractaba de que todo lo que había dicho no es verdad. Pero como la autoridad de ese tiempo no pudo contestarle a Lutero, porque realmente, tristemente, había una ignorancia bíblica, porque todo era teología y todo era filosofía. Entonces, lo que hizo Lutero, realmente él no pensó que lo que estaba haciendo era algo tan grande, pero él descubrió, o mejor dicho, tuvo una relación con Dios, y gracias a eso él pudo hacer la traducción, que es la que todos tenemos. Ahora, Martín Lutero, él no sacó ningún libro, porque yo he escuchado también historias, como hace rato dije en mi intervención anterior, que Martín Lutero cambió y sacó libros desde la Biblia, que porque la Biblia católica tiene más libros. En realidad, Lutero solo él tradujo lo que es el Nuevo Testamento. Es lo que hizo él. Lo demás, bueno, no estamos hablando de lo demás, estamos hablando de Martín Lutero. Entonces Lutero, él inocentemente quiso abrazar a la católica, pero la católica lo rechazó. Y él, por lo que ya había escrito, por lo que ya se había publicado, porque él ya había tenido una relación con Dios, le importó más la relación con Dios que lo que diga el hombre. Y ese es un principio cristiano. Nosotros los cristianos tenemos una relación con Dios independientemente de lo que diga el mundo. Pero lo principal es la relación con Dios. Y eso se descubrió por medio de las Escrituras. Y él quiso compartir las Escrituras con todos, por eso la tradujo al idioma alemán. Y de ahí se hicieron muchas traducciones, gracias a ese tiempo. Y terminó el tiempo del oscurantismo. Ya la ciencia ya pudo avanzar, ya la medicina ya pudo avanzar, porque a los astrólogos los tenían categoría de brujos o hechiceros. A los alquimistas, igual. Todo lo que era ciencia se tenía puesto en una caja como un aislante térmico que no podía reflejarse al exterior. Gracias a esto se descubrió que la católica realmente era un estorbo. Entonces por eso se fueron avanzando la ciencia, descubrió la penicilina, se descubrió, hubo más estudios y mucho medicamento que hoy disfrutamos fue después de ese tiempo, de cuando la católica cayó en su propia mentira o fue descubierta en su mentira gracias a un hombre que los católicos lo deben dar gracias porque tienen ellos también una Biblia en español en su mano. Bueno, es mi parte que quiero compartir. Y bueno, yo me despido porque es hora de dormir y gracias por este espacio. Dios les bendiga a todos. Adelante. Desde la historia. No hemos hablado aquí quién tiene la razón y quién no. No hemos hablado de nuestros dogmas de fe. Hemos hecho un bonito ejercicio repasando la historia desde mi punto de vista y desde el punto de vista de grandes catedráticos e historiadores. Yo simplemente soy un investigador y defensor de mi fe. Uno de los hombres más extraordinarios en términos académicos y que hizo un gran aporte, y eso es reconocido por la academia, por la ciencia, por los derechos humanos, Martín Lutero. Yo quiero tocar un poquito la parte de lo que Lutero
quería establecer cuando él se dio cuenta que había una serie de errores desde la iglesia en la cual él amaba y no quería abandonar. Él fue excomulgado y obviamente ya en ese proceso de excomulgación, donde él estaba solo, siguió estudiando, siguió profundizando sus análisis de manera teológica, y bueno, él comienza a establecer un interés por hacer traducción de la Biblia desde los originales, es decir, la Biblia israelita desde la Tanakh, conjunta con el Nuevo Testamento, en la cual él enseñaba y en la cual él se centraba básicamente para establecer sus reflexiones teológicas. Él logra esto alrededor de 1536, si no me falla la memoria, pero no fue un proceso de golpe, sino que fue algo gradual, ¿no? 1530 y algo, casi un periodo de alrededor de casi 10 años, donde Lutero establecía, ¿no? Esas traducciones, que fue uno de sus grandes aportes para la zona en la cual él pertenecía, ¿no? Y el progreso que arrancó en la Alemania o en Europa del Norte específicamente, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que Lutero quería hacer. Los principios doctrinales de Lutero se pueden establecer en algunos puntos. Primero, Lutero pensaba que la salvación era por la fe. Nunca abandonó las obras, porque él era un estudioso de la palabra de Dios, pero reconoció que las obras, como él veía las indulgencias, los abusos, la trata, el enriquecimiento corrupto de muchos de las autoridades de la Iglesia Católica, pues él determinó que ese tipo de obras no daba la salvación a nadie, y la Biblia le indicaba que la salvación era por fe, sin abandonar obviamente las obras de caridad que él siempre promulgó y estableció, aún ayudando a muchos de los poblanos que él enseñaba las Sagradas Escrituras, y que él veía el abuso y la explotación a aquellos pobres que ni siquiera podían leer la Biblia. Otro de los puntos, pudiéramos decir, que era también que la verdad solamente podía venir de la Biblia, no podía venir de ningún clero ni de ninguna autoridad humana, porque él veía, vuelvo y repito, la corrupción del pecado de los seres humanos, y principalmente la corrupción de la explotación de algunos de los papas de la Iglesia Católica. Entonces él determinó, como muy bien establece la Biblia, que solamente ella era que daba el fundamento de la verdad. Otro punto interesante de Lutero que nos aportó a nosotros es no a la Iglesia Católica, porque realmente él quiso reformar la Iglesia Católica sin abandonarla, pero ya fuera de ella aportó la extinción de autoridades eclesiásticas de manera totalitaria, es decir, la extinción del clero. Él quería la extinción del clero para que no haya un totalitarismo religioso, ni tampoco se creara lo que él venía viendo y lo que se vio también en la historia, un tipo de tiranía eclesiástica que socavó el pensamiento de la libertad religiosa, el pensamiento de la libertad científica y tecnológica, como ya Carlos Castillo lo mencionó también, con un muy buen aporte, y otros tipos de libertades, como por ejemplo que se casaran los obispos, donde la Biblia no prohibía a la iglesia que se casaran, y que muy bien lo recordó Carlos Castillo, y en donde presentó la bonita historia de amor, él salvándole la vida a una mujer que también formaba parte de la Iglesia Católica, evitando el asesinato o uno de los tantos asesinatos que cometió el clero y el poderío religioso y social de esa época. También el fin del celibato, obviamente. También la prohibición del uso de imágenes en la iglesia, algo tan debatido hasta el día de hoy, pero que Lutero se dio cuenta de manera absoluta que eso no era necesario, que no se le tenía que rendir culto, ni honor, ni gloria, ni honra, ni ningún tipo de nada a imágenes que muy bien la Biblia establece que tienen ojos, mas no ven, tienen bocas, mas no hablan, tienen oídos, mas no escuchan, tienen nariz, mas no respiran, y un sinnúmero de cosas que en donde la Biblia establece que nosotros no necesitábamos absolutamente de ninguna imagen para hacer ningún tipo de adoración ni veneración, donde el Señor nos pide que solamente en su nombre pidamos y le adoremos. Lutero se dio cuenta de eso también. Otro punto importante fue también el uso, por ejemplo, de los cultos religiosos que se establecían en un solo lenguaje.
si no me falla la memoria. Y también la Eucaristía y el bautismo como únicos sacramentos válidos. Miren un punto importante de Lutero, donde él no se oponía a la Eucaristía, incluso le llamaba a sí mismo, y al bautismo, que me parece que era el bautismo tradicional de la Iglesia Católica, pero que gracias a Lutero, que nos permitió seguir estudiando, profundizando la palabra de Dios, pues nos dimos cuenta de que el bautismo, históricamente hablando, que ya hemos debatido ese punto, pues era un único bautismo desde el fundamento de los apóstoles y los profetas en el Antiguo Testamento, que es heredado por Juan el Bautista, y que luego Jesucristo en el otro lado del Jordán bautizaba de la misma manera, dándole la autoridad a sus discípulos para que bautizaran en el otro lado del Jordán. Bautismo, sumergirse en agua, y ya eso es otro tipo ya de tema, y quizás algún tipo de debate que uno pudiese tener en otro momento. Eso estoy mencionando las principales los principales puntos de la doctrina de Lutero, y en la cual él se lo presentó a la Iglesia Católica, y que más luego entonces se iba a establecer con Calvino la estructura de las 5 solas, partiendo del pensamiento de Lutero, y que también partía en cierta forma del pensamiento de San Agustín, porque Lutero era admirador de San Agustín. Es decir, Lutero se fundamentó mucho en la filosofía teológica de San Agustín. Yo quiero también ser objetivo en esta parte, ya en mi última intervención. Lutero no era un hombre infalible, como no lo es ningún ser humano en la tierra, ni el Papa, ni los clérigos, ni los pastores, nadie es infalible. Lo único que es infalible, y que Lutero se dio cuenta, es la palabra de Dios. Por eso él siempre decía que su conciencia se sometía a lo que decía la palabra de Dios, cosa que yo comparto profundamente con Martín Lutero en ese punto. Y en algunos otros, pues, Lutero, hasta la hora de su muerte, incurrió en alguna serie de errores, pero ya eran errores humanos, ya los conflictos que él sostuvo, ¿no? Las proposiciones que él presentó en contra de los judíos, ¿no? Porque él veía a los judíos como un grupo que amenazaba la fe cristiana, porque los judíos odiaban profundamente a la figura de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto Lutero falló en dejarse guiar por las pasiones humanas, y también los conflictos que se dieron tanto en el reinado católico como en las revueltas campesinas, donde Lutero hizo una serie de declaraciones, aunque él nunca formó parte de ningún tipo de asesinato, ni tampoco tuvo ningún tipo de persecución, pero sí dio declaraciones en las cuales nosotros, que admiramos el trabajo y la historia de Lutero, no compartimos con él. Lo que queremos decir es que Lutero solamente fue un referente importante para que más adelante otros estudiosos, con libertad de análisis, con libertad de preparación académica, con libertad de pensamiento, con libertad de pedirle directamente a nuestro Señor Jesucristo, a su Santo Espíritu, que nos dé discernimiento de su palabra, que nos permita tener conocimiento de la historia, pues eso fue un producto en el cual el desarrollo de los que heredarían el pensamiento luterano iban a establecer en la historia, para que se conformaran diversos movimientos, unos apegados a la palabra de Dios y otros no apegados a la palabra de Dios, que son refutados con la misma palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque sería un error catastrófico, una falacia de falsa equivalencia, un non sequitur, establecer el pensamiento de algunas denominaciones que siguen la visión luterana y que profundizan en la palabra de Dios, con algunas otras denominaciones que Lutero no compartía su pensamiento, y que esas denominaciones tampoco comparten el pensamiento de Lutero. Los testigos de Jehová son completamente contrarios al pensamiento de Lutero. Los mormones son completamente contrarios al pensamiento de Lutero. Las sectas de teólogos liberales son completamente contrarios al pensamiento de Lutero, porque nosotros pudiéramos decir que Lutero se convirtió de manera académica en un fundamentalista con la capacidad de establecer ese pensamiento fundamental en su estudio de la Biblia y en su alta preparación teológica, porque él recibía a importantes figuras de la Iglesia Católica, y él les daba consejos, les daba clases. Él fue un gran profesor de teología cristiana, y no sería justo, no sería honesto, no tendríamos una honestidad intelectual en querer confundir a sectas que no se apegan a la visión de las 5, de solo escritura, solo fe, solo gloria, y de los puntos que Lutero también presentó, para tratar de tergiversar la historia y mancillar
una figura tan importante como lo fue Martín Lutero. Con eso me despido y les doy las gracias a mis compañeros que estuvieron en la sala, a Gravielito por darnos la oportunidad. Quiero reconocer que Gravielito, aunque es católico, no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero Gravielito tiene apertura, tiene un muro en donde él le da apertura a todo el mundo y eso es respetable en esa parte. Gracias Carlos, gracias Humberto y gracias a los demás que estuvieron aquí.